Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de diálogos de Santiago en 100 palabras, un concurso de cuentos breves que durante 20 años ha invitado a toda la ciudadanía a escribir relatos en torno a la ciudad. Es en ese contexto que quisimos invitar a dos grandes escritoras, Lina Meruane y Gabriela Wiener, ambas con una destacada trayectoria, y que los invitamos a conversar sobre la escritura creativa, por supuesto también la ciudad y sus procesos escriturales. El concurso, les recuerdo, es presentado por Fundación Plagio y por BHP Escondida, y este año podrán participar hasta el 30 de abril. Así que apuren las plumas, los computadores, para enviar sus cuentos a través de santiagoencienpalabras.cl, como siempre. Bueno, no me quiero extender más, quiero dejar con ustedes entonces a Lina Meruane y Gabriela Wiener. Muchas gracias a ambas por acompañarnos, estamos muy contentos de poder contar con ustedes esta vez, así que espero disfruten esta conversación y nos vemos. Gracias. Hola, bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un verdadero honor y privilegio poder conversar con una de las grandes cronistas latinoamericanas, la peruana Gabriela Wiener. No solo cronista, digamos, periodista, escribe, entiendo, relatos que no sé si son de ficción, pero ya le vamos a preguntar también sobre eso. Así que, Gabriela, un gustazo de conversar contigo de nuevo. Hola Lina, yo también encantada de estar aquí, gracias a la Fundación por la invitación, a Santiago Sin Palabras. Bueno, es un honor volver a verte para mí también, que estemos aquí conversando, que sea por este medio, que es ya ahora lo que nos queda, pero siempre con muy buenos recuerdos de ti, Lina, qué bonito hablar. Sí. Bueno, a ver, yo creo que vamos de inmediato a entrar en materia. Como este programa lo estamos haciendo para gente que está empezando a escribir, no necesariamente gente joven, pero también gente joven, pero gente que se está lanzando a la escritura, ¿no? Y yo creo que una de las preguntas más frecuentes es, ¿cómo empezaste? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuál es el inicio de tu escritura? ¿No? Y querría saber un poco de ese inicio, y también querría saber cómo pasaste del periodismo puro y duro que nos enseñan en las escuelas de periodismo, yo también estudié periodismo, a la libertad de la crónica y al relato, y ahí va la pregunta que digamos está de entrada, relatos que no sé si son de ficción o de no ficción, o cómo los piensas tú, cómo piensas también esa relación entre géneros que tú, entiendo, estás trabajando. Gracias. Bueno, la verdad es que sí, me parece como que puede ser pertinente compartir con la gente que está ahora mismo iniciando un tipo de escritura, una carrera en lo literario, esta experiencia mía que surge en realidad de un ámbito, ¿no? Que no necesariamente le da el espacio que necesita, esa libertad de la que hablabas, ¿no? a la escritura, ¿no? A poder, digamos, hablar desde un lugar autónomo, libre, jugar con las palabras, ¿no? Trabajar el lenguaje, obviamente tener el espacio suficiente para explayarte y decir cosas, ¿no? Mucho menos ser autorreferencial, ¿no? Que, como es el periodismo diario, ¿no? Yo, no, si bien no estudié periodismo, estudié literatura, ¿no? Es decir, que mientras en paralelo iba haciendo mis prácticas en periódicos, ¿no? Iba pues leyendo todo lo que lees en la carrera de filología en Perú, en literatura hispanoamericana, ¿no? Entonces, digamos que estas cosas estaban todo el rato pasando en paralelo en mi vida, ¿no? Mientras iba escribiendo poesía, por ejemplo, para participar en los recitales en mi universidad, ¿no? Estaba empezando a trabajar como periodista, pero creo que fue clave empezar en las secciones culturales, ¿no? Que son lugares que efectivamente, donde se permite un poco más de libertad, ¿no? Siempre, obviamente, escribiendo sobre otra gente, sobre sus creaciones, sobre su arte, etcétera, etcétera. Pero eso me permitió, para empezar, no tener ningún jefe sobre mí que me estuviera marcando y aplastando, ¿no? Y llevándome siempre a la pirámide invertida, ¿no? Sino que tenía más bien jefes y jefas que eran novelistas, ¿no?
que eran escritores, escritoras, ¿no? Una era una poeta, otro era un novelista, Alonso Cueto, por ejemplo, ¿no? Toda la gente que estaba por ahí, pues eran escritores que Enrique Planas también, otro gran amigo escritor, que fue mi jefe en una sección cultural, ¿no? Más o menos que la idea de que los escritores se ganaban un poco la vida, ¿no? Haciendo periodismo, en los 90, cuando empecé a escribir, estaba muy presente, ¿no? Era algo como o sea, los escritores referentes trabajaban en medios y haciendo periodismo cultural, así que fue bastante natural, ¿no? Que pasaran de mí completamente, ¿no? Y que les llamara la atención más bien que yo pudiera por lo menos trabajarme 2 párrafos bien, ¿no? De una manera, sí, con cierta conciencia del lenguaje o de que estaba escribiendo, ¿no? Y ya luego vino otro encuentro que fue primordial para mí, para seguir y pasar a una siguiente etapa, ¿no? Y es que conocí a la gente que estaba haciendo ese tipo de periodismo que le llaman periodismo narrativo o crónica, ¿no? Que estaba muy relacionado con el periodismo norteamericano, ¿no? Del nuevo periodismo, pero también luego del nuevo periodismo, en conexión con la Fundación de García Márquez y toda esta red de revistas de cronistas, ¿no? Que en Perú tenía su representante, que era la revista Etiqueta Negra, ¿no? Y que gracias a que en el periodo en que yo trabajaba yo no tenía un estatus, digamos, de trabajadora, ¿no? Es decir, no me había burocratizado, pero en realidad sí que quería tener seguridad laboral, ¿no? Estabilidad, etcétera, un contrato, pero no lo tenía. Gracias a que no lo tenía, no tenía ningún contrato de exclusividad, pude empezar a colaborar en esos espacios, ¿no? Donde todavía ahí ni siquiera pagaban, ¿no? Pero que se convirtieron en una especie de escuela para mí, de escuela de soltar la mano, de precisamente emprender de repente algún viaje, ¿no? Para contar una historia, ¿no? Teniendo el tiempo, ¿no? Para hacerlo y el espacio también, porque por supuesto en una revista tenía muchas páginas para trabajarlo. No sé, me podían dar 2, 3 meses para trabajar un ensayo, una crónica, ¿no? Podía irme no sé, al Amazonas y trabajar ahí una historia, ¿no? Podía pasar y convivir con los personajes de los que quería hablar unos días, ¿no? Y eso me abrió completamente el horizonte, ¿no? Hacia este género, ¿no? Que yo en realidad pues no conocía, ¿no? Pero con toda la ilusión, o sea, sí que había leído, pero realmente no lo identificaba, ¿no? Hablaban de un gran periodismo, ¿no? Del gran reportaje, ¿no? De periodismo de largo aliento, ¿no? Pero bueno, luego fui conociendo que el género había ido cambiando y teníamos cada vez nuevos referentes, ¿no? Entonces, aunque yo, por ejemplo, no ganaba dinero en ese momento, para mí estar, ¿no? En la misma edición donde estaban Juan Villoro, ¿no? Leila Guerriero, Josefina Licitra, gente así, ¿no? Alma Guillermo Prieto, ¿no? O sea, gente que tenía... que estaba contando historias reales, ¿no? Pero con un punto, una mirada, ¿no? Con una subjetividad poderosa para mirar las cosas, ¿no? Pues empecé a aprender muchísimo de ello, ¿no? Y creo que fue muy importante para esos comienzos el que yo encontrara como una especie de nicho, ¿no? Que me habían dejado, ¿no? Como una especie de cuota, ¿no? Que, digamos, que para la época eran los temas que se identifican con lo mujer, ¿no? En mi caso yo me entregué completamente porque era, no por nada, ¿no? De repente había sido, digamos, me habían tocado esta gente en mi puerta, porque es que yo ya en los reportajes que estaba haciendo en los periódicos ya me había salido un poco de la cultura y estaba muy obsesionada con los temas de género, con los temas de identidad, ¿no? De los que hablaremos. Lo hablaremos más adelante, pero efectivamente fue como un entregarme como a estas temáticas, ¿no? Y terminé ahí haciéndome un pequeño espacio. Éramos pocas, realmente te he mencionado 2 o 3, pero éramos pocas las cronistas, mujeres que escribíamos en estas revistas, ¿no? Como siempre, éramos una pequeña cuota, ¿no? Y la verdad es que siempre me sentí muy cómoda escribiendo sobre estos temas. Hasta ahora los reivindico completamente, ¿no? Pero entiendo que también muchísimas escritoras, ¿no? Más bien preferirían o prefieran, ¿no? Hablar de otras cosas, ¿sabes? O de otros temas. Pero a mí siempre me llevó esto, ¿no? El lado del cuerpo, el lado del género, el lado de las identidades, ¿no? La sexualidad, la intimidad. Se volvieron mis temas ahí todo junto.
Gabriela, ¿y eso, digamos, siempre estrictamente desde la no ficción o también con incursiones hacia la ficción? ¿Y cómo piensas un poco esa relación entre ficción y no ficción? La verdad es que desde que empecé, ¿no? O sea, todos mis referentes, lo que leía, ¿no? La teoría sobre lo que yo escribía, además, ¿no? Estaba basado en ese tipo de pacto con el lector, ¿no? Acerca de lo real, ¿no? No voy a mentir, no voy a inventar, ¿no? No voy a fabular, algo que además enganchaba mucho conmigo porque yo no tenía esa, y hasta ahora reconozco que no tengo, digamos, esa facilidad, digamos, ¿no? O esa tendencia, ¿no? No he trabajado demasiado la ficción, ¿no? O en todo caso, nunca me lo he planteado como proyectos ficcionales, ¿no? Siempre eran, en todo caso, mucho más híbridos, ¿no? O sea, tal vez podrían, cuando no he hecho crónica, digamos, cuando he hecho crónica siempre he estado dentro de lo real, digamos, ¿no? O sea, quiero decir, yo obviamente prometo aquí que no voy a contar ni voy a inventar nada, pero sabemos que estamos hablando también de material literario, ¿no? Que está basado en la imaginación literaria, ¿no? Que está, obviamente, que está sobre las bases de cosas como la especulación, ¿no? Pues la proyección, los sueños, o sea, realmente mis ensayos, mis crónicas, mi narrativa en general incluyen muchísimas de estas cosas, ¿no? Claro, Que están en la ficción muchas veces, ¿no? Claro, que iba a decir que una de las, digamos, de las gracias de tu trabajo es que a pesar de que está, o es de lo que yo he leído tuyo, es una mirada sobre lo real, pero no contada desde el aburrimiento de un lenguaje plano, ¿no? Sino que es una realidad en la que como tú eres la protagonista, te permites soñar, imaginar, pensar lo que está pensando el otro o la otra, ¿no? Entrar como también en el elemento de la imaginación que también está en la realidad, todos imaginamos, ¿no? Yo creo que es importante recordarle a nuestros oyentes o espectadores que no porque estemos contando la realidad, no podemos imaginar también lo que está pasando en esa realidad, ¿no? Imaginar lo que están pensando los otros, y siempre dando la clave de que se imagina. Y yo creo que, y también usando los recursos más fuertes de la literatura. Bueno, Gabriel García Márquez hacía eso en su trabajo periodístico también. Ahora, mencionaste, y me gustaría entrar también un poco como en la cocina de la escritura. Mencionaste salir a la calle, ir a los lugares, un poco con el presupuesto propio, ¿no? Que es un clásico de muchos que hemos, o muchas que hemos hecho periodismo y escritura, y perderte un poco en la ciudad, hablar con la gente, o incluso en zonas que no son urbanas, ¿no? El Amazonas mencionabas, qué gran experiencia. Entonces me gustaría si nos podías contar cómo escribes sobre la ciudad, qué eliges mirar, cómo cuentas, ¿no? ¿Qué ciudades están interesado más? ¿Qué espacios están interesado más? ¿No? Y si podías contar un poco cómo es el proceso de esa escritura. Antes de que vayamos a los cuerpos, que yo sé que es un tema muy central para ti, pero cómo contar esos espacios. Sí, yo claramente, o sea, como que no he hecho libros de viajes o crónicas de viajes, o sea, como que no me planteé hacerlo, ni ha sido mi especialidad, digamos, ¿no? Pero sí que pensando en lo que me dices, ¿no? Sí que he abordado algunas ciudades, ¿no? Claramente el cambio, digamos, radical que es migrar, ¿no? En mi caso, vivo desde el 2003 en España. Primero viví 8 años en Barcelona y ahora ya llevo más de 10 en Madrid, ¿no? Algo así, sí. Así que claramente siendo cronista, ¿no? O sea, siendo una persona, digamos, que está habituada a contar las cosas que le rodean, ¿no? A ser una persona, digamos, una narradora en tránsito, ¿no? Digamos, que se alimenta, ¿no? Que se alimenta de los entornos, ¿no? De ese tipo de transformaciones a las que te lleva el movimiento, ¿no? La migración desató claramente mi escritura, ¿no? Y, por ejemplo, sí que he escrito muchísimas veces, ¿no? Sobre escribir desde aquí, ¿no?
O sea, la primera cosa que... Yo tengo una columna, por ejemplo, semanal en España, y tengo también una videocolumna, también incluso de 2 o 3 veces a la semana en Perú, ¿no? Que viene a ser como un espacio de correspondencia, ¿no? En las que mis dos vidas o mis dos yos se van comunicando y casi carteando, ¿no? Y esto lo he hecho siempre, o sea, el tema de la migración, ¿no? El tema de las ciudades, hacer inmediatamente así como una especie de arte de la comparación es permanente, ¿no? Y así que mis ciudades están siempre presentes. Una de las historias, por ejemplo, que escribí fue cuando recién llegué a Barcelona, que es uno de los relatos que está en mi libro Llamada Perdida, que se llama El Gran Viaje, ¿no? Es la historia de la única vez que viajé sola, ¿no? Que fue la historia que viajé sola y que fue para siempre además, que es mi migración, ¿no? Estuve, ¿no? Un tiempo sola en Barcelona antes de que llegara mi pareja, ¿no? Y digamos que me encontré con la Barcelona que acababa de perder a Roberto Bolaño, ¿no? Una Barcelona en duelo, digamos, para la gente latinoamericana y las escritoras y escritores que le habían amado, ¿no? Y como mucha gente joven en esa época que queríamos ser escritores y que habíamos llegado a Europa con ese sueño, ¿no? Ya no de guardillas en París, sino de campings ahí en las playas, de la costa del Mediterráneo, ¿no? O las tiendas de bisutería donde trabajaba Bolaño, y esa precariedad en la que yo estaba y en la que estábamos muchos jóvenes escritores que llegábamos a vivir a Barcelona. Obviamente Bolaño sobre nosotros hacía una influencia y una atracción tremenda, ¿no? Y en mi caso, claro, era llegar al vacío de él, ¿no? No era como otros que habían llegado a tiempo, que le habían ido a buscar, que habían peregrinado hacia Blanes, ¿no? Y entonces yo lo que hice fue hacer también un peregrinaje, pero casi como de viuda, ¿no? Y me encontré una cantidad de viudas espectacular. Había más de las que pensaba. Entonces esa fue la crónica. Eso ya parece un cuento de Bolaño, realmente. Ir en busca del escritor que ya no está. Todas estas mujeres viudas. Ah, no, por supuesto. Estaba absolutamente desde que llegué en el tren, ¿no? Me encontré con una trabajadora sexual nigeriana, ¿no? Y, o sea, cada cosa que me encontraba por el camino, ¿no? Yo ya venía a bolañizar, o sea, todo se bolañizaba ante mis ojos, ¿no? Además, esa noche fui sin saber cómo iba a regresar, ¿no? Y mira, ¿no? Cómo puede de repente desatarse la escritura, ¿no? Sobre una ciudad, en este caso, una ciudad dentro de otra ciudad, o sea, un pequeño pueblo casi, Blanes, ¿no? De costero ahí muy cerca de Barcelona, ¿no? Cómo está completamente romantizada tu mirada y vienes a mirarla desde la literatura de alguien, ¿no? Vienes a leer las señales, ¿no? Con las gafas de ese escritor que te tiene fascinada, ¿no? Y creo que eso puede ser como una especie de clave en la que puede uno entrar a conocer un espacio o a conocer una ciudad, ¿no? En mi caso fue una lectura, fue la mirada de un autor. Y en mi caso, sí, perdón, no, iba a decir que es importante recordar que, claro, es verdad que entramos a los espacios precedidos o acompañadas, ¿no? Por una serie de lecturas, y en tu caso tú eliges, digamos, como contraparte, como compañero de viaje en ausencia, a la mirada de Bolaño, que también es una mirada distanciada, ¿no? Una mirada que ve precisamente porque no es de ahí, y que te permite eso tan lindo que dijiste, el arte de la comparación, no solamente el arte de la comparación entre Barcelona y Perú, sino que también es el arte de la comparación entre lo que Bolaño veía y lo que viste tú. Sí, completamente. Y eso, y además como que en ese momento empezó a configurarse, digamos, no sé en qué momento, creo que nos pasa mucho a la gente o sea, cuando la gente viaja sola, ¿no? Cuando nos empezamos a mover solas, ¿no? Que es una cosa del flaner total, ¿no? O sea, el que va caminando, ¿no? El que va marchando y va observando, va de alguna manera configurando una realidad, me parece, ¿no? Y un relato, ¿no? El hecho de que no haya nadie más, digamos, condicionando tu mirada, ¿no? O sea, permite una especie de juego de introspección, de adentro hacia afuera también, ¿no? Una intimidad con el afuera muy fuerte,
¿no? Desde esa soledad, ¿no? Del que viaja para contar, ¿no? En mi caso, claramente el relato estaba sucediendo, mientras, o sea, yo estaba generando el relato en la vivencia, y es algo que me pasa porque como en cuanto cronista, me pasa mucho, o sea, yo necesito, y cuando me preguntas por la ficción, ¿no? Ese también es un procedimiento muy ficcional o muy literario, ¿no? O sea, pero yo estoy viviéndolo además, ¿no? O sea, no me estoy sentando a imaginar eso, sino que además lo estoy creando mientras está pasando, ¿no? Y allí, por ejemplo, en Barcelona, que había un gran homenaje, ¿no? a Roberto Bolaño, ¿no? De repente me encontré, ¿no? En medio, ¿no? De toda la pompa, ¿no? Estaban todos los escritores famosos de Barcelona rindiéndole homenaje, ¿no? Pero me encuentro de repente con un par de señores, ¿no? Que, bueno, no sabía quiénes eran, empiezo a hablar con ellos, ¿no? Otra cosa súper Bolaño es que eran como los losers, ¿no? de la reunión, ¿no? Y me voy con ellos, me dicen, vente, bueno, vamos a ir a un bar si quieres por aquí, porque de repente uno se revela como uno de los personajes de los detectives salvajes, que era Felipe Müller, creo que era Bruno, ¿vale? Era Bruno Montané, este poeta. Entonces yo ya era como, Dios, estoy con los personajes reales de Bolaño. Y luego el otro era su Tony, García Porta, que había sido pues su compañero, casi, sí, le había dado de comer. Coescritor de su primer libro, Coescritor para un de su discípulo primer libro de narrativa. Claro. Consejos Sí. de un discípulo de Morrison de Joyce. Exactamente. Acabé con ellos, que se fueron, ¿no? Y me llevaron a un sitio donde estaba pasando otra fiesta paralela para seguir con lo de las comparaciones, ¿no? Que era la fiesta, digamos, de los que no entraban ahí, ¿no? Y ahí estaba la madre, la hermana, la otra mujer, o sea, ¿no? En su bar favorito y cosas, o sea, esas cosas que te pasan mágicas porque vas mirando de esa manera la vida, o sea, de alguna manera conectada con esa otra realidad literaria, efectivamente literaria, ¿no? Porque es que yo estaba metida en un cuento de él, metida en un relato de él, y de repente su vida, ¿no? Es que en la ficción de Bolaño hay mucha de su vida también, ¿no? Y tal vez yo, como soy una escritora cronista de la realidad y tal, conectaba también con Bolaño siempre, ¿no? Porque tenía toda esta porción de vitalidad que tanto me gustaba. Encontrarme con su vida, la glamurosa y la otra, la pública y la escondida, la ganada, la perdida, en fin. No sé, sí. Eso para mí tengo una historia, ¿sabes? Sí, no, es una gran historia. Esa es la mierda de historia que escribí. Estaba tan emocionada pero siempre se puede reescribir, ¿no? Eso es lo bueno. Eso fue lo que hice. Escribí en un blog eso, y una de las personas que esa noche estaba me escribió y me dijo, he leído esto que has escrito y es una porquería. Oh. Y yo lo borré, pues, ¿no? Lo borré. Y no me atreví a escribirlo hasta muchos años después, y que ese es el relato que sale en Llamada Perdida, ¿no? Y luego tengo otra historia de viaje también, que se puede decir que es de viaje, pero y aquí también para los amigos que están empezando a escribir y están interesados por el relato sobre la ciudad, ¿no? Cómo no caer en el cliché, ¿no? Cómo no volver a la historia de siempre, de llegar a una nueva ciudad y estar fascinado y terminar contando lo que se ha contado miles de veces, ¿no? Sin una mirada, digamos, limpia, fresca, nueva, que te diga de verdad algo, ¿no? O sea, que veas esa conexión entre el que llega, el recién llegado y la ciudad, ¿no? Se me ocurrió hacer, mi novia visitaba por primera vez Lima, mi ciudad, ¿no? Entonces yo quería llevarla a muchas cosas, o sea, me preguntaba ¿a dónde llevarte, ¿no? ¿A dónde llevarte? Entonces le hice una carta que se llama ¿A dónde llevarte? Y es una carta muy larga, que en realidad es como... Sí, es una carta, pero es también una crónica de viajes en realidad, ¿no? Uh-huh. Es la crónica en la que yo le anuncio mis lugares favoritos de la ciudad a la que quiero llevarla, ¿no? Y estoy yo ahí todo el rato preguntándome, nunca había tenido que recibir a nadie aquí, ¿no? O sea, a nadie que me importe tanto como ella, ¿no?
y haberme hecho esta pregunta muchas veces, ¿no? Y que también se lo he tenido que preguntar a gente, y realmente le construí ahí un itinerario entre lo poético y lo turístico, pero absolutamente desde mi memoria autobiográfica de una ciudad además de que ya no habito, ¿no? Y ese era mi principal miedo, que también se lo confieso en este texto, ¿no? Si ella podría confiar en esta guía, que es una guía más de la nostalgia tal vez, ¿no? Y del olvido también, ¿no? Que alguien que en realidad que está ahí, ya no vivía, más de una década que yo no vivía en Perú en ese momento, ¿no? Entonces, para mí también una ciudad detenida en el tiempo y que me gustaba, que quería contarle, ¿no? Entonces, puedo O hablarle de sea, cosas. que era más bien un viaje al pasado con ella, era llevarla a tu pasado, no era llevarla a Lima. Claro, están incluidos ahí los barrios donde yo viví, ¿no? Los lugares donde yo bailé porque había peñas criollas, eh, bailes fuera de la ciudad, ¿no? La piedra del río donde tuve sexo por primera vez. O sea, esos lugares que significan tanto para mí, es lo que yo me preguntaba en el texto, ¿significarán tanto para ella o para cualquiera? En algunos casos sí, pero en otros no, ¿no? O sea, que puedo hablar desde el maracuyá sour, ¿no? Hasta eso, hasta mis barrios, ¿no? Hasta subir a un cerro para ya no tener que ver a ese cerro donde está toda nuestra pobreza, ¿no? Maquillada, ¿no? Con pintura de colores, ¿no? Llevarla a la muestra de donde seguramente en Chile también tú le llevarías a alguien que amas para ver la historia también de la violencia de tu país, ¿no? Y Sí, decirle, totalmente. oye, estamos caminando, sí, sobre una tierra, ¿no? De donde se han sacado tesoros precolombinos, pero donde también se han enterrado gente joven como tú, ¿no? En épocas dictatoriales y violentas, ¿no? Entonces, eso es otra manera de contar, creo, una ciudad, ¿no? En este caso, Sí. como una especie de carta de amor, ¿no? Y que es más bien lo antiturístico, ¿no? Sí, claro, claro, pero pero es lo tuyo, ¿no? Precisamente es antiturístico porque es tu mirada personal, subjetiva, ¿no? Cargada de recuerdos lindos y feos, duros y felices, ¿no? Pero Y mencionas, otra última ciudad, si quieres que te cuente, que en este caso fue un encargo, que es un proyecto súper bonito que se llama Bogotá Contada. No sé si tú también sí, sí, lo has sí, visto. tengo un cuento ahí también, sí, sí. Es increíble ese proyecto, ¿no? O sea, la gente del distrito, ¿no? Del Instituto de IDARTE se llama, que es como la gerencia de literatura, pues, de municipal o algo así de la ciudad, ¿no? Invita a autores hispanoamericanos para visitar la ciudad y para encontrar una historia que contar, ¿no? Tú lo sabes, Ajá, Ina, sí. ¿no? Y en mi caso, bueno, yo que venía con ese perfil de escribir historias que tenían que ver con sexualidad, ¿no? Con cuerpos y no sé qué, de repente me dijeron, oye, ¿por qué no quieres venir a la zona de los burdeles en Bogotá? Dije, bueno, pero, son cosas que, bueno, que he trabajado cuando era más joven, ¿no? Ese tipo de historias, pero en plan como, bueno, burdeles, ¿qué? ¿No? O sea, otra vez vamos a contar, ¿no? ¿Desde dónde vamos a contar esto, no? Porque estas cosas son revisitadísimas, ¿no? Y di como una historia buenísima, ¿no? Que es un burdel se había construido sobre la casa de este poeta vanguardista León de Grief. La casa la habían demolido, ¿no? Y la señora que había comprado el lugar construyó ahí un parking para su burdel que se llama Los Atunes, ¿vale? Entonces, en este lugar había encontrado un baúl, ¿no? Ella había escondido ese baúl lleno de cosas de León de Grief, del poeta, lo había escondido durante mucho tiempo. Entonces yo me conecté con un medievalista, un estudioso de León de Grief, que de repente había ido y había convencido a esa señora de que le enseñe todo eso, ¿no? Y juntos se habían vuelto especialistas en la obra de este hombre, ¿no? Que fiel al espíritu de León de Grief, hacían convivir, ¿no? Todo este amor por el lenguaje, ¿no? Y toda una fantasmagoría absoluta, hiperliteraria con las trabajadoras sexuales, las putas, en un lugar increíble, ¿no? En un mega burdel donde iban a hacer y estaban preparando una exposición
instalación sobre el poeta ahí en el burdel con todas, bueno, fue una cosa como súper divertida de hacer y de vivir, ¿no? Porque los dos, o sea, entre la señora, la administradora del burdel y él, ¿no? Lector del tarot, ¿no? Estábamos todo el rato entre la magia y la prostitución, entre el esoterismo, y los bares de mala muerte ahí, ¿no? Que ahí, bueno, una Bogotá para mí desconocida en la que pude entrar también, ¿no? Esta es otra posibilidad de contar la ciudad también, ¿no? De repente tienes un encargo y un encargo te deja fría, ¿no? O sea, me cayó esto del cielo, ¿no? O sea, si consigues una buena historia, ya hay mucho recorrido, ¿no? Claro, también es verdad que historias hay en todas partes, lo que falta es que alguien las mire y las sepa contar, ¿no? Esto lo decía de hecho Bolaño, por volver un segundo a Bolaño, decía, la gente tiene tantas buenas historias, la pena es que no las sabe contar, ¿no? Entonces el punto es aprender también a contarlas. Pero te quería hacer una pregunta porque me quedó dando vuelta y pensé que a lo mejor algunos, igual que yo, estarían preguntándose, ¿cómo trabajas esas historias? Es decir, cuando vas a estos lugares llenos de relato, ¿no? Y de baúles y de tarot. Tú decías, claro, yo voy mirando lo que voy contando, pero a veces digo, mi experiencia por lo menos, no es que uno se vaya a poner a escribir mientras está viviendo la situación. Entonces, ¿cómo haces? ¿Tomas notas? ¿Grabas? ¿Sacas fotos? ¿Reproduces, digamos, gracias a tu gran memoria? ¿Inventas un poco lo que te faltó? ¿Cómo construyes eso, digamos? ¿Cómo usas? ¿Cuál es tu archivo? Pues sí, o sea, de hecho tomo notas. También he usado grabadoras a veces para grabar algo. Sobre todo me grabo a mí, digo cosas, o sea, me hago notas de audio. En el momento. En el momento, sí. Ajá, O sea, para no olvidar, ¿no? Sí, yo estoy muy habituada cuando voy a contar una historia como en este caso, ¿vale? O sea, tanto si me la han encargado como yo me lo he propuesto, yo voy armada. O sea, voy armada con mis herramientas, ¿no? De trabajo. Voy a contar una historia, ¿no? Otra cosa es que de repente, pues, he vivido algo, ¿no? Y luego voy a recurrir efectivamente a la memoria, ¿no? A veces no tengo nada de buena memoria, ¿no? A veces a mis compañeros así de vida les digo, acuérdate esto, ¿no? Si no tengo dónde apuntar, acuérdate esto para que me lo digas después. Pero me sirve todo, ¿no? O sea, me sirven las fotos, me sirve el tomar notas, me sirven los audios, por supuesto. Como soy periodista, tengo todas estas herramientas muy a flor de piel, hacer entrevistas. Y todo esto bajo la modalidad, digamos, de lo natural. O sea, no es una entrevista, es una conversación. Son conversaciones las que tengo, ¿no? Y de alguna manera, mientras estoy viviendo, estoy no manipulando la realidad, pero sí que estoy moviéndome en ese mundo, ¿no? Porque yo sé que voy a contar desde mí siempre este tipo de historias, las he contado como crónicas, ¿no? Entonces, de alguna manera sí que hay una buena parte del tiempo, estoy mirando y escuchando, ¿no? Pero otra parte del tiempo también estoy participando, ¿no? Estoy en acción, digamos, ¿no? Sí, Todo sí, es en sí. acción. Y a veces salen cosas interesantes de allí, ¿no? O sea, algunas escenas, algunos diálogos de mis historias surgen a partir de esa acción, o sea. Sí, y además precisamente porque tú no eres, como se solía decir en el viejo periodismo, la mosca en la pared, como si no estuviera, sino que es Claro. tu interacción y tu conversación ahí la que moviliza ciertos saberes y ciertas experiencias, ¿no? Precisamente porque tú estás interviniendo. Y decías, Sí. yo todo lo cuento desde mí. Y quería justo pasar a esta pregunta sobre este contar desde mí. Porque para las mujeres que escriben, entre comillas, en serio, y no sé cuál es el valor del en serio a estas alturas, ¿no? Pero para las mujeres que escribimos, ¿no? Lo personal por mucho tiempo estuvo muy desacreditado, porque lo personal no era universal, que era lo que buscaba la literatura de los hombres, ¿no? Y lo personal era una especie de mirarse al ombligo, y esto dicho como una mala cosa, ¿no? Yo creo que mirarse al ombligo puede tener mucho interés, pero aquí visto como desde un punto de vista muy negativo, ¿no? Sabemos además que los hombres también escriben sobre lo que les pasa, y un ejemplo es Knausgaard, ¿no?
que ha contado su vida en tanto detalle, que ha contado 1000 páginas y eso se celebra, ¿no? Pero para las mujeres ha sido un poco más difícil, me parece. Y quería saber si te pasó a ti que tomar esa decisión de hablar de lo íntimo, de lo familiar, tuvo alguna, digamos, alguna consecuencia, alguna dificultad. ¿Cómo fue ese momento de decir, voy a contar mis experiencias, mi vida, a ponerme en el centro del relato? Uh-huh. Creo que harías un libro increíble sobre el ombligo, ahora que lo estoy pensando. Sobre mirarse al ombligo, ¿no? Además, todos los ombligos son distintos, yo no sé si te has fijado, pero los ombligos son de una gran variedad. Sí, hay una gran variedad. Eso es como las vaginas o más, aún más. Dime cómo es tu ombligo y te diré quién eres. Y te diré quién eres. El mío profundo, profundo. Bueno, sí, es que yo también, o sea, para mí es que es desconcertante, ¿no? Y creo que para la gente que empieza, sobre todo para las escritoras, está bien que se los advirtamos, ¿no? Dónde se meten, si deciden escribir sobre lo íntimo, ¿no? Sobre sí mismas, sobre sus familias, sobre hacer memorias o yo qué sea, ¿no? O sea, ¿cómo no va a ser la experiencia personal una cosa completamente arraigada en toda la historia universal de la literatura? O sea, absolutamente toda, ¿no? Y sin embargo, siempre se están buscando etiquetas para minimizarlas cuando la que escribe es una mujer, pero siempre. Siempre hay que pegarle abajo. Y bueno, nosotros venimos desde que yo era súper joven, ¿no? Ya obviamente la etiqueta de literatura femenina cumplía esa labor, pero que muy bien. Pero luego se ha convertido, bueno, pues sí, se ha derivado en cosas como, no sé, la literatura del yo también, ¿sabes? Hasta sí. Creo que también llamarle feminista a un libro ahora mismo es casi sinónimo de mala literatura. O sea, yo entiendo, como te decía hace un rato, que haya escritoras o aspirantes de escritoras que quieran correr a hacer otra cosa, ¿sabes? Correr a hacer literatura fantástica para no tener que soportar eso, ¿no? La duda permanente, ¿no? Sobre si lo que estás escribiendo es literatura o tus tonterías, básicamente, ¿no? En general, en este mundo, o sea, hacer literatura, o sea, todo se estructura a partir de los vaivenes, ¿no? De escritores que van marcando la tendencia editorial y a partir de lo cual hay que chantarse, ¿no? Por ejemplo, acabas de mencionar Nashwar, efectivamente, ¿no? Se le ocurrió una saga personal y recién porque había un señor, ¿no? Diciendo que escribía sobre sí mismo tal cantidad de páginas, ¿no? Se legitimaron los géneros autobiográficos que durante años muchísimas mujeres, ¿no? Habían tratado de empujar, ¿no? Pero siempre era, bueno, literatura, bueno, no sé, ¿no? Historias sobre su vida, digamos, ¿no? Cositas femeninas, ¿no? Ahora ya tiembla, porque Carrera acaba de decir que está harto de la autobiografía, ¿no? Y ya todos están repitiéndolo como monos, y la autoficción ahora ya es como era el realismo mágico, ¿no? Si caes ahí, ¿no? Es una cosa de la que huir, porque ellos ya no están ahí, porque ya se han ganado suficiente dinero en eso, y hay que reagruparse bajo otro sitio, ¿no? No sé, por supuesto que, como dices, hemos estado confundiendo todo este tiempo lo masculino con lo universal. Eso ha sido así, ¿no? Mientras que cualquier cosa que se contara desde otro tipo de lugar, o sea, directamente desde otro tipo de cuerpo, se ha visto como algo menor y como algo no literario, ¿no? A mí me ha costado mucho como hablar de mi... Hoy día nomás un amigo me dijo, reeditaron 9 lunas y me dijo, hoy lo hubieran puesto como ensayo sociológico, hubieras vendido más libros, ¿no? Y muchísimas veces, ¿no? He escuchado, ¿no? De gente que me decía, escribes tan bien, ¿por qué no escribes sobre otros temas, ¿no? Pero entonces, Gabriela, sientes que... Muchísimo. Sí, ¿y crees entonces que el cuerpo de las mujeres sí es un tema para la literatura? Y voy más allá, o sea, también hay un componente súper racista, porque la experiencia personal de una mujer blanca sí que importa, ¿sabes? Porque si no, mencióname una que tenga tanto reconocimiento como, no sé, Annie Arnaud o Vivian Gornick o Joan Didion. No, esas historias, esos ensayos personales sí, ¿no? Pero mencionarte escritoras no blancas ¿no? que sean elogiadas por escribir literatura personal, bien difícil. Es que ya ni se atreven a publicar, te lo digo directamente, ¿no? Me hablabas del cuerpo de... Sí, la pregunta era, o sea que el cuerpo de las mujeres
es un tema para la literatura siempre que ese cuerpo sea blanco, pero si ese cuerpo es moreno, si ese cuerpo cuenta historias de lesbianismo o de poliamor o historias no hegemónicas, entonces ya no es necesariamente un tema para la literatura, solo lo es para la sociología. O sea, Claro, exacto. eso es lo que te escucho decir. Yo es Pero lo que siento, sí. sí, pero lo que pensaba también era que justo lo político de tu escritura, y cuando digo político no digo no literario, ¿no? Porque toda la literatura contiene una política, pero lo político de tu escritura es precisamente lo contrahegemónico. Y desde ese lugar, digamos, qué contar, qué dejar fuera. Eh, o sea, hay una intención de como romper esa barrera de lo no contable, salir de ese lugar cómodo de la hegemonía, donde solo ciertos relatos son válidos porque están naturalizados y los otros no. Mm, Digamos, sí, hay una intención como de empujar esa barrera, de pegarle una patada a la puerta y decir, esto también es literatura, lo que les voy a contar. Esto también tiene rango de literario, esto también vale. mm. Sí es verdad que igual hablar de algo como lo hegemónico igual es un término así como muy académico, quiero decir como que yo nunca me propuse, voy a escribir sobre lo no hegemónico, ¿no? O sea, simplemente que es socialmente he estado en ese lugar del mundo, digamos, ¿no? O sea, al principio solamente creo que en el descubrimiento de narrarme, ¿no? Y de narrar mi entorno, ¿no? Mm, que ahí empieza el autodescubrimiento, que puede ser un descubrimiento al mundo y decir, oye, esta voz existe, este cuerpo existe, existimos, ¿no? Ya ahí está, creo que el gesto político, ¿no? Simplemente de situarme y decir, estoy contando desde aquí, ¿no? La prueba es cómo reacciona en general la gente ante eso, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y cómo de alguna manera todo eso va trabajando una pertenencia, va trabajando una cuestión de identidad, ¿no? Eh, que no es que tenga nada que ver con una cuestión, digamos, terapéutica, pero sí que tiene que ver con una cuestión reparadora y sanadora para mí, ¿no? De alguna manera creo que escribiendo, ¿no? Desde estos lugares que has mencionado también, ¿no? Creo que sí, claro que le damos visibilidad, claro que le damos existencia, ¿no? Y de alguna manera se crean lazos. Para mí, esta interacción de la que hablábamos hace un rato, este no ser la mosca en la pared, sigue en movimiento cuando el texto sale de mí, ya está fuera, o sale de nosotros, está fuera y se comparte, ¿no? O sea, de alguna manera se hace esto comunitario cuando tratas esta clase de temas, ¿no? Tal vez no es esa mirada de la literatura que siempre hemos tenido, ¿no? Que era otra cosa, ¿no? Pero ahora mismo, por ejemplo, escribir para mí es una cosa de permanente contacto con la gente, ¿no? O sea... Y Gabriela, se supone que antes había gente como que estaba más autorizada a hacerlo que otra, ¿no? Hasta ahora lo hay, ¿no? Pero para mí este puente de reconocimiento, de identificación, ¿no? En que la gente se ve, ¿no? En lo que escribes. Oye, también me has contado a mí, para mí ahora mismo hace muchísimo la magia, ¿no? Y se supone que estoy hablando de mi ombligo, ¿no? O se supone que estoy hablando de mí, ¿no? Y de alguna manera creo que le hemos arrebatado, ¿no? A los escritores hombres en general, ¿no? O a un tipo de literatura de la que hablábamos, en este caso, por ejemplo, ¿no? No sé, Arelis Uribe, por ejemplo, escritora chilena, joven, lo dice así, la literatura chilena había sido cuica toda la vida, ¿no? Eran solamente blancos y blancas y experiencias de blancos y blancas las que se estaban contando aquí, ¿no? Y de repente, entre la gente que nos está viendo ahora, ¿no?
pues hay un montón de jóvenes, hay otras comunidades tratando de buscarse también dónde mirarse, ¿no? En qué voces sentirse representados, ¿no? O simplemente encontrar que eso les contagia algo, ¿no? Para escribir sus propias historias con sus propias voces, ¿no? Y creo que sí, o sea, les hemos arrebatado ese monopolio hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, ¿no? A los hombres, que eran los que escribían sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y hace un rato me decías, pues sí, ¿no? Si el cuerpo de las mujeres era tema para la literatura, ¿no? Claro que ha sido el gran tema de todas las ficciones contemporáneas, y te digo, hasta, por supuesto lo sigue siendo, ¿no? Del cine, de las series, de todo, ¿no? Y cada que empieza algo, siempre hay un cuerpo desnudo de una mujer blanca, violada, preciosa, tirada, ¿no? O sea, mutilada, ¿no? O sea, hay muchísimo, una mirada súper misógina en la historia y de castigo, ¿no? En la ficción de toda la vida, ¿no? Universal, ¿no? Y pensaba en este texto de Belén Gaupey, muy agudo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ella plantea como una especie de distopía, ¿no? En que las ficciones dejan de contar historias con cuerpos de mujeres asesinadas sin razón aparente, ¿no? Y comienzan a aparecer hombres jóvenes y guapos, ¿no? Asesinados, ¿no? En este caso por asesinas mujeres psicópatas, ¿no? Y en el texto, cómo empieza a hablar, ¿no? De qué sensación nueva, ¿no? En esta especie de distopía, ¿no? De encontrarte que no mueres, ¿no? Que no mueres en la pantalla por el simple hecho de ser lo que eres, ¿no? Y además de que ahora eres una asesina, ahora eres un personaje, ahora tienes una personalidad, ya no eres solamente un cuerpo ahí muerto, ¿no? Y troceado, ¿no? Y cómo ni siquiera muertas, ¿no? Podía ser gorda, por ejemplo, ¿no? Y cómo, Dios, o sea, todas estas cosas están ahora saliendo muchísimo, ¿no? O sea, las grandes escritoras del cuerpo, ¿no? Han sido poetas, ¿no? En el siglo XX, y ahora hay muchísimas narradoras que están dándole toda una vuelta a esto, ¿no? Y tiene mucho de verdad toda esta distopía de la que hablaba Belén, de cómo estamos haciendo girar este asunto, ¿no? Por supuesto que el cuerpo de la mujer, desde las violencias que padece, ¿no? Hasta los deseos y los placeres en primera persona, yo creo que cada vez están más latentes en la literatura, de una manera, creo que muy enfática, ¿no? Encarnada, ¿no? Y estamos en ese proceso como de reapropiación, yo diría, Sí, ¿no? O sea, y ¿qué sin es lo de, embargo, no sé, Mónica Ojeda, por ejemplo, ¿no? Desde lo abyecto, ¿no? Desde el tema de la violencia sexual, ¿no? Eso es cuerpo, es absolutamente cuerpos de mujeres, ¿no? O Cristina Morales, la escritora española, también desde sus personajes neurodivergentes reclamando su derecho al placer, por ejemplo, ¿no? Son lecturas nuevas del cuerpo, del deseo, completamente libertarias, extremas y superpolíticas, ¿no? Desde la propia ficción, que desafían completamente, básicamente al poder. Eso es lo que hacen, ¿no? O sea, sí, además que el arco que hay desde todas las mujeres que terminaban suicidándose en las grandes novelas de los escritores del siglo XIX, ¿no? claro. Ana Karenina y Madame Bovary, por mencionar dos ejemplos muy, muy conocidos, ¿no? A un momento en el que estamos intentando ver los cuerpos de las mujeres desde el placer, pero también pensaba en lo que haces tú con los cuerpos, ¿no? Porque en lo tuyo también hay mucho humor. A mí me parece que el humor desordena, digamos, ese binomio entre la mujer asesinada y la mujer asesina, ¿no? Como que tiene que haber algún lugar intermedio en el que haya placer, donde haya humor, ¿no? Donde no tengamos que caer en la trampa de lo uno o lo otro, desde esos extremos de tanta violencia. Entonces, Sí. por eso digo, rescato mucho lo que tú también haces y de hecho quería contarles a los que nos están mirando, los y las, espero, que te vi en una performance, ¿no? En una librería pequeñísima en Barcelona, donde hablabas... En Berlín fue, en Berlín. Sí, en Berlín, tienes razón. Fue en Berlín, ¿no? Donde hablabas sobre los celos que tenías de un momento, bueno, de una ruptura amorosa en el trío amoroso que constituyen tu compañero y tu compañera, ¿no? Los tres, y que de pronto hay un momento en que ella se va, ¿no? Y el momento de los enormes celos, ¿no? Sobre ella, y como tener que reconocer que a pesar de que es una relación
sin signo de propiedad, ¿no? Muy abierta, muy progresista, pues ahí surge, ¿no? Pero está contado tan divertido, contado, digamos, tan humano, porque finalmente hay algo en el humor que humaniza también los pequeños dramas los pequeños y grandes dramas, ¿no? De las vidas afectivas, de las vidas sexuales, de las vidas artísticas, ¿no? De las vidas políticas. Entonces me parece un gran hallazgo, ¿no? ¿Ese humor está buscado o es natural? Sale, digamos, hay un intento por aligerar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Por aligerar, digamos, el drama y al mismo tiempo politizarlo a través del humor. Mira, en mi caso sí, yo diría que es algo muy orgánico. Esa performance se convirtió luego en mi obra de teatro que ha Sí. estado. Justo acabamos de terminar una temporadita aquí en Madrid, que se llama Qué locura enamorarme yo de ti, ¿no? Y te decía que es orgánico porque es que luego me pongo a pensar, ¿no? Cómo es, digamos, mi presencia o mi participación discursiva en el mundo. Y creo que se parece muchísimo a lo que hago cuando escribo, ¿no? O sea, yo no soy de las personas que en las reuniones, digamos, se pueden lanzar a, ya sabes, ¿no? A hablar durante media hora, ¿no? De una historia, ¿no? Que te mantiene así en vilo, escuchando horas de horas enredado, ¿no? En los personajes, ¿no? No sé, a mí me ha tocado estar desde muy joven en miles de mesas de bares, ¿no? Sobre todo escuchando a hombres hablar de anécdotas sobre otros hombres de la literatura fascinantes, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo nunca he sido de las que puedo tener como un mega discurso o una historia, ¿no? Sino que soy la típica que está todo el rato como pinchando, o sea, el tipo de siempre que estoy ahí, estoy agazapada en una conversación, esperando un momento francotirador, digamos, ¿vale? Y yo siento que en la escritura soy bastante así, ¿sabes? Estoy todo el rato esperando un momento que no te des cuenta, ¿no? Para hacer ese chiste, ¿no? Que te desarme. O sea, y eso obviamente no se puede decir que es algo inconsciente. O sea, ahí hay un trabajo de años, ¿no? O sea, hay un trabajo de años de estar como en una atención como muy aguda, ¿no? Sobre las cosas y sobre lo que ocurre, ¿no? Casi siempre, efectivamente, para quitarle, ¿no? Peso a algo, para quitarle seriedad o para quitarle estupidez, ¿no? O para desengrasar, para... En mi caso, todo el rato hago eso con mi propia escritura. O sea, pienso que la escritura, ¿no? Mi relato y mi crónica es eso, como esos discursos que me salen literalmente, pero estoy todo el rato, la otra yo agazapada, ¿no? Intentando pinchar mi propia escritura, ¿no? Y dejarla en evidencia, ¿no? Entonces, todo el rato estoy haciendo eso. Con las experiencias también, ¿no? O sea, como tú dices, ¿no? En mi propia vida yo me había propuesto ser la celebridad del amor libre y estaba cayendo en desgracia de una manera terrible, ¿no? O sea, ¿cómo cuento eso que me produjo tanto dolor, que fue un drama existencial absoluto, ¿no? ¿Cómo me salvo, ¿no? De esto. O sea, creo que el humor es una manera de que las cosas se cuenten y entren y te inunden de una manera como completamente sorprendente, ¿no? O sea, como que es otra forma de entrar en la gente, ¿no? Y es muy jodido una historia romántica, o sea, que también hay que ver el tema de los géneros que estás manejando, los lenguajes que estás manejando, ¿no? Si vas a hablar de amor romántico, no voy a escribir de una manera sentimental nada más, ¿no? Entonces ahí viene mucha crudeza, ahí viene mucho humor, ¿no? O ahí vienen cosas como completamente escatológicas también del alma, ¿no? O sea, que es importante, ¿no? En mi caso, ¿no? Todo el rato estar haciendo como, bueno, pues eso, cuidando las dosis, ¿no? De un poco de mierda, de un poco de ternura, de un poco de humor, un poco... Eso es la cocina literaria. Uno está todo el rato estructurando, tú lo sabes bien, ¿no? Para que nadie se empalague, ¿no? En ningún momento. Todo, bueno, si lo ves en términos como de música, pues es eso también, ¿no? Sí, Hay me que gusta, componer, hay que componer. exactamente, sí, y me gusta mucho esto que dijiste de el gran relato solemne, ¿no? Al que están habituados alguna gente.
no siempre solo hombres, también a veces mujeres, ¿no? Y tú estar como en ese lugar más como quien dice latinoamericano, ¿no? De estar buscando cómo entrar en el momento preciso y desarmar ese gran relato, ese mega relato, ¿no? Pero pensaba que ahí hay una estructura que podríamos pensar como del relato breve, y tal vez con esto podríamos terminar, Gabriela, que es pensar cómo escribir o cómo pensar ese elemento corto, ¿no? Ese chiste, decías tú, en realidad yo creo que es más que un chiste, no es un balazo, como un golpe, ¿no? Sí, es un golpe. Porque quienes nos están viendo tienen como misión escribir un relato corto de 100 palabras, ¿no? Que sería más o menos tu intervención rupturista en el bar. Entonces, pensando un poco como en el relato largo, en el relato corto, y si se te ocurre o si has escrito textos más breves, ¿cómo pensar esa brevedad? ¿Qué es lo que, dónde está, cómo se podría contar en breve, ¿no? Algo que podría ser muy largo, o sea, ¿dónde está el truco? Y Ya. sí, bueno, ya ves que la verdad es que uno hace estas preguntas con mucha soltura, pero No, yo no, misma pero es estaba que pensando qué difícil contestar esta pregunta porque es muchas veces muy intuitivo, ¿no? O sea, tú dices, es un trabajo, pero también hay una intuición, ¿no? Es como es captar algo en el momento, ¿no? No es que el texto esté preparado, es que también hay digamos, una intervención muy lúcida en ese momento, ¿no? Pero si pudiéramos llevar esa idea a la escritura de algo breve, algún consejo, algún truco, no sé. sí. Sí, bueno, o sea, creo que toda esta idea o sea, creo que las personas que escribimos en largo, digamos, ¿no? Y piensa que yo lo he contado desde el inicio, ¿no? Las crónicas que yo empecé, cuando empecé a escribir, ¿no? En lo que gané fue en eso, en extensión, y eso fue para mí, wow, una ganancia total, ¿no? Pero hay algo que no puedes olvidar nunca, ni siquiera cuando escribes en largo, ¿no? O sea, menos es más, o sea, menos es más. La economía de recursos para mí, ¿sabes? Y la puntería, y eso es porque he sido lectora de poesía toda mi vida y sé lo que pueden lograr 5 líneas, y a veces es muchísimo e infinitamente más que 300 páginas, ¿no? Entonces, yo diría, lean poesía porque en la síntesis, digamos, ¿no? Está, de hecho, creo que los mejores cuentos para mí, ¿no? Son los que tienen detrás toda una estructura en realidad poética, ¿no? De cómo funciona un poema, ¿no? Que es básicamente lo que hablaba hace un momento, lo de la puntería, ¿no? Que está entre captar la imagen y captar la palabra justa. La palabra justa, sí. Y otra cosa, ¿no? O sea, si tú tienes un hallazgo como el que hablábamos hace un momento, ¿no? Haz que ese hallazgo, ¿no? O sea, intenta contar ese hallazgo con la menor cantidad de palabras posibles, porque ese es el reto que me estás planteando, ¿no? Pero ese hallazgo tiene que ver para mí siempre con esa dimensión que te digo que explota tanto en la poesía, ¿no? Que es, yo creo que es la dimensión de lo simbólico, ¿no? Para mí lograr una conexión rara entre las cosas del mundo, ¿no? O sea, hacer esa revelación es lo que para mí hace el golpe, ¿sabes? Yo cada vez, por ejemplo, que me planteo escribir a veces me planteo escribir un poema, ¿no? Y en realidad lo escribo como un cuento, por ejemplo, ¿no? O he hecho muchas columnas periodísticas que son poemas también, ¿no? O sea, moverme también, ¿no? A través de los géneros cortos, ¿no? Pero no tampoco microrelatos, que eso no es mi especialidad, ¿no? Pero sí intentando, ¿no? Este trabajo por la síntesis, ¿no? Y de repente por decir muchísimas cosas, ¿no? Mediante un lenguaje intenso o una idea, como te decía, con una profundidad, ¿no? Capaz de hablar de lo raro, ¿no? Capaz de hablar del misterio, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en tanto le quites, ¿no? La alfombra debajo de los pies a la gente de una manera fulminante, o sea, quítale la seguridad así con algo, ¿no? Yo le diría que en algo, o sea, contándole algo breve a la gente, ¿no? Como por ejemplo, en 100 palabras le puedes contar
pensar en contarle a un niño, por ejemplo, que no existen los Reyes Magos, ¿no? O, ¿sabes? Hacer algo así de horrible con la gente, en el fondo, pero intentar que en realidad le estés dando una buena noticia. No sé cómo explicarlo, ¿sabes? O sea, algo que sorprende, pero que deja bien. ¿Eso? Sí, algo que en realidad te quita todo lo preconcebido, ¿no? De un solo golpe, ¿no? Pero que te permite ver que hay otra dimensión, ¿no? Como hay otro horizonte en eso, ¿no? No sé. Me encanta esto que estás diciendo, porque creo que es el arte de descolocar, por por parafrasear una línea tuya, ¿no? Anterior a en nuestra conversación, pero hay algo en el texto breve que tiene que ver con descolocar, ¿no? Cuando decías quitar la alfombra, sí, reposicionar y captar, digamos, esa descolocación, ¿no? Que nos deja siempre pensando. Eso me gusta, sí. Eso me gusta. Se sí, puede hacer. Lo dijiste tú, lo dijiste tú. Así, rápido y fulminante, tiene que ser. Sí, bueno, buenísimo. Creo que esta conversación fue rápida y fulminante, ¿no crees? Ay, sí, genial. Sí, bueno, con esto nos vamos a despedir de quienes nos están mirando. Yo muy agradecida, siempre lo paso genial hablando contigo, Gabriela, te deseo mucha suerte con Lina. todo. Gracias por escucharme, por la conversación, de verdad. Ha sido un honor, de verdad. Debí entrevistarte yo, no pasa nada. La próxima, por favor. Bueno, la próxima buscamos un bar con unas copitas y nos hacemos nos ponemos a disparar. Sí, exacto, justo, ¿no? Hacemos un tiroteo. un tiroteo. Dale, bueno, cuídate mucho, papá, gracias. Te mando un besote. Cuídate mucho. Santiago en palabras significa para mí. ¿Por qué es importante imaginar la ciudad? Porque nos abre percepciones, ideas, vivencias distintas a las realidades diferentes. Participa en la 20ª versión de Santiago en 100 palabras y celebra 2 décadas de historia con nosotros. Sigue creando y escribe tus cuentos para una nueva versión del concurso. Recuerda que puedes enviar un máximo de 5 cuentos hasta el 30 de abril. Presentan Escondida, BHP y Fundación Plagio, proyecto acogido a Ley de Donaciones Culturales. El mundo cambia, se transforma. Cambios que nacen de conexiones, de relaciones, de lo grande, de lo pequeño, de nuevos desafíos, nuevas necesidades, de las personas que quieren mejorar el mundo, transformarnos con el mundo. A esto apunta el futuro de nuestra minería. El cobre, materia esencial de las innovaciones que cambian el mundo. Porque el mundo necesita recursos y necesita generarlos de manera limpia y eficiente. Avanzamos hacia la transición energética, a la protección y cuidado de nuestras aguas, a producir cobre de forma sustentable, con conciencia, con empatía, colaborando, buscando nuevas soluciones, nuevas maneras de hacer las cosas. Estamos atentos, conectados con las personas, con el talento, con la cultura, porque nos proyectamos y nos enfocamos en imaginar lo que viene. Ese es nuestro trabajo, reunir personas y recursos para construir un mundo mejor. BHP, el mundo cambia, cambia el mundo.